Buenos días, mi nombre es Cristina y bienvenidos a mi canal. En el día de hoy os voy a hacer el vlog de una visita a Naantali, que es una ciudad que está aquí cerca, bueno, cerca, a 1 hora y pico, y luego nos vamos a ir de fin de semana a Helsinki con mi primo otra vez, porque va a hacer la confirmación en la iglesia luterana, así que vamos a ir a acompañarla. Y la previsión de tiempo aquí en Finlandia, a ver si lo adivináis. Puede ser sol, puede ser lluvia, puede ser nieve. ¡Ah! No, está gris como siempre. Oh. Así que nada, totalmente gris el día y yo que tenía la ilusión de que vieseis Naantali con sol porque estuvimos allí nosotros en noviembre. No hizo sol, pero estaba bien y la verdad es que fue precioso, así que nada. Bueno, me voy a hacer el desayuno y voy a hacer unas cuantas cosas en el ordenador antes de ponerme a hacer la maleta. Nos vemos pronto. Adiós. Bueno, hemos salido de casa. Esto yo no sé, esto puede ser lo más complicado del mundo mundial cuando tienes un hijo y estás escribiendo un post en tu blog y cuando vas a subirlo se te borra entero, porque se me ha borrado el post entero. Así que ahora lo tengo que volver a escribir completo y me he tenido que llevar el ordenador y todas las cosas, así que nada, a volver a escribirlo, que no pasa nada. Al final hemos salido tarde porque pensábamos salir a las 10:30, son las 11:30. Muy bien. Y nada, el gordo está llorando porque tenía sueño y ahora está ahí dormido completamente, porque ha sido montar en el coche hace... El pobre estaba en plan de ¡dejadme dormir! Pero bueno, ya vamos para Raisio. ¡Ay! Y el día es de órdago, o sea, yo quería un buen día y no hace buen día, pero bueno. Pues os acabo de enseñar un vídeo de aquí en la carretera yendo hacia Turku, Rauma Turku, que están en todos los postes de la luz están puestos como los carteles para votar a los políticos, que ahora la votación para el gobierno, ¿no? Para las generales sería. Sí. Es el primer día que se puede votar, ¿qué día es? Es el 3. El 3 de abril. Porque aquí se puede votar en diferentes días. No solo tiene que ser un solo día, como es en España, que tú solo puedes ir a votar un día y luego el voto por correo, pero en principio es solo un voto. Aquí puedes votar varios días, con lo que si no puedes un día vas a otro y así no es como tanta presión, entre comillas. Ya hemos llegado a Naantali y aquí estamos. Y vamos a ir a este hotel que está aquí, que se llama Hotel Spa Naantali. Y nosotros hemos estado aquí, es precioso, y vamos a comer con vistas al mar. Naantali es una ciudad costera y aquí tiene el presidente de Finlandia su residencia de verano. Así que es muy bonita. Creo que la llaman la Costa Dorada de aquí, así que ahora os lo enseño. Es muy muy bonito. Bueno, ya hemos estado comiendo y ahora estoy aquí trabajando un poco con el Gordis. Estoy escribiendo un artículo, así que nada, pronto lo veréis en el blog. Ya os dejaré en la cajita de descripción el link. Y estamos aquí en un hotel, que es un hotel spa, y es uno de los mejores, yo creo que de toda Finlandia incluso.
La verdad es que está súper bien. Nosotros estuvimos aquí en noviembre y súper bien. El spa es precioso, con vistas al mar, tienen piscina y sauna, tienen masajes y centro de belleza. Y bueno, el spa es enorme. O sea, perdón, el hotel es enorme y tienen un montón de gente siempre. Está petado. No sé, harán ofertas o algo. Y nosotros hemos estado aquí en una reunión familiar que Sepo forma parte como del comité de la familia y tienen reuniones cada 2-3 meses y nosotros venimos. Entonces cuando ellos están de reunión pues nosotros tenemos tiempo libre para disfrutar. Y tienen también restaurante, hemos tomado un buffet, creo que ya lo habéis visto, también yo muy inteligente, que lo estoy repitiendo, pero bueno. Y aquí está el gordo que acaba de comer y está feliz, está jugando con sus manos. Esta es todo su entretenimiento últimamente. A ver si podemos ir ahora a dar un paseo, que hace un sol precioso. Está genial. A ver. Bueno, y esto es como la playa de Nantali. Yo creo que es preciosa, la verdad. Justamente enfrente puedes quedarte en el este y ahora nos vamos a hacer una foto familiar, así. A ver. Esto es el mar y justamente aquí está el spa. Y aquí vamos estrenando las gafas, estas son las mías, y Sepo, he encontrado mis gafas antiguas. Después de comprarme estas, que conste que las estuve buscando, cosa de, no sé, un mes estuve buscando las gafas y no las encontraba por ningún sitio. Voy, me compro estas y ¿qué pasa? Que las otras hacen plin y aparecen, así que nada. Aquí las está utilizando él, que él sí que no tiene, porque las suyas están rotas. Así que vamos los dos con las gafas de sol. Porque hoy hace sol. Ahora vamos, no hoy. Ahora hace sol, porque antes estaba nublado. Y no sé si ha llovido, sí ha llovido esta mañana, ¿no? Sí, en Roma, sí. En Roma ha llovido, o sea que fantástico. Hola, bueno, acabo de... Se están riendo de mí, así no se puede, que estoy aquí en casa de mi prima. No voy a enfocar mucho porque dicen que salen todos con muchas pintas. Ya mañana grabo a los demás. Os voy a hacer un unboxing, esto es novedad total, porque... ¡Tirín! Así que nada, voy a abrirla, que es una cámara, me he comprado una Sony Alpha 5100, que bueno, para empezar creo que no está muy mal, así que nada, voy a hacer el unboxing y luego os enseño cómo queda. Subir una silla. Pues yo no saldré, ¿no? Me está encantando este momento creativo de... Para que luego digan que la educación finlandesa no promueve la creatividad. Buenos días. Buenos días. Hoy pasamos de grabar con esta cámara a esta cámara. Y nada, a ver cómo se ve, si se ve mejor o no y cómo están los ajustes. Aquí tenemos al pequeño Buda. ¿No quiere salir? Ahora no quiere salir. Bueno, me voy a arreglar. Cuando se rompe, sale toda la sal. Aquí vamos camino a la confirmación a una iglesia luterana. Hoy hace sol, esto es para apuntarlo en el calendario con un solecito así guay, porque vamos, esto no pasa muy a menudo. Así que nada, estamos aquí en Tapiola y vamos a la iglesia. ¿Es la iglesia principal de Tapiola, Loida? A la iglesia que diríamos principal de Tapiola, y se va a confirmar lo que sería en el rito católico una confirmación normal y corriente, Pero con 32 años. pero más mayor. Y según ella lo va a hacer con niños adolescentes, así que va a ser un poco gracioso. Está haciéndose parte de la iglesia luterana porque va a ser una de las madrinas de
de mi hijo la semana que viene y tiene que estar confirmada y bautizada. Han aceptado que ella esté bautizada en, entre comillas, el rito evangélico, que es de donde nosotros venimos, porque nosotros somos protestantes. Y bueno, es bastante gracioso, por decirlo así, venir de una cultura completamente protestante, porque nosotros, aunque la cultura española no es protestante, nosotros nos hemos criado siempre en cultura protestante. Entonces, nos hace mucha gracia el no haber hecho ningún bautismo, ninguna confirmación, ninguna comunión, ni absolutamente nada, y llegar aquí y pasar por todo ese tipo de ritos. Así que, bueno, los luteranos también son protestantes, no se alejan mucho de lo que es los evangélicos en España en forma de pensar, pero se parecen muchísimo más a los católicos en lo que son los cultos, las misas y todo lo que es tema de eso, de bautizos y tal. Pero son muy abiertos de mente. Yo estoy también haciéndome luterana ahora, o por lo menos estoy en proceso de, y estoy haciendo como lo que sería el catequismo para poder formar parte de la iglesia luterana. Y me hace mucha gracia porque les pregunté, o sea, el rito luterano es muy estructurado, es decir, tienen muchas cosas parecidas a los católicos, pero luego, en forma de pensar, son súper abiertos. Tienen las mujeres en la iglesia, que pueden ser curas, pueden estar en cualquier nivel de la iglesia, de la jerarquía eclesial, y además, por ejemplo, el tema de la homosexualidad, ellos aceptan a los homosexuales en la iglesia sin ningún problema y aceptan que se casen no dentro de la iglesia, por lo menos no la finlandesa, la iglesia luterana finlandesa ahora mismo no casa en la iglesia, pero por ejemplo la iglesia sueca sí. Entonces es como que están viendo un poco qué es lo que van a hacer, pero aceptan a todo el mundo en la iglesia. Y si tú te casas, por ejemplo, en matrimonio legal, o sea, ¿cómo se diría? Bueno, que te casas en el ayuntamiento. Si te casas en el ayuntamiento y tú vienes a la iglesia, estás casado. O sea, no estás casado en la iglesia, pero o sea, estás casado. Ellos reconocen ese matrimonio. Así que me parece súper curioso. Y nada, vamos a ver cómo es todo, porque nunca hemos estado, así que va a ser bastante gracioso. Y aquí vamos con una amiga que ha venido, a ver, os lo enseño. Os voy a enseñar una de las iglesias más horrorosas que hay del estilo luterano. Esto es la iglesia, o sea, tiene menos forma de iglesia, forma de todo. Bueno, vale, tiene una campana, no vamos a mentir, que luego de esto. Bueno, voy a entrar, que creo que no puedo seguir andando dentro. Bueno, ya hemos estado en lo que ha sido la ceremonia de la comunión. Aquí vamos andando porque tenemos que volver a las 10, porque esto era a las 9 de la mañana, que nos hemos tenido que levantar a las 7 para ponernos todos listos y salir de casa y venir andando. Y tenemos que volver a las 10 para lo que es la misa, así que nada, vamos a ir a ver si nos tomamos un café aquí en el centro. No sé, nos ha hecho mucha ilusión. He estado hablando con la pastora, porque la pastora de Loida es una mujer, y he estado hablando con ella sobre el tema de cómo las mujeres pueden ser, o sea, pueden estar dentro de la jerarquía eclesial, ¿no? Y ella decía que en Finlandia hace 30 años las mujeres pueden estar dentro de la iglesia, y que claro, que ella lo considera algo súper normal porque ella tenía como 5 años cuando esto cambió, por lo tanto ella ha crecido en una iglesia que tiene a mujeres. Y es genial poder hablar con los pastores tan así y tan cercanos, por decirlo así.
Y esto que está aquí detrás es un estanque que en invierno se congela y la gente patina sobre hielo aquí. Ahora mismo está en mitad de ser un estanque y ser pista de hielo, así que tienen puesto ahí como cosas para que no la gente no entre porque se está deshelando, por decirlo así. Estamos aquí y Loida nos ha preparado un brunch súper guay. A ver, un segundo, que mejor así. Sí. Y nada, aquí está. Esto todo lo ha hecho ella. Estos son los brunch... Vale, Aaron también. Estos son los brunch saludables en Finlandia. y luego también ha preparado guacamole. A ver que os lo enseñe. Guacamole y patatas. Y luego nos iremos a Rauma. Esto es lo que pasa cuando uno cocina un montón. ¿Verdad, Aaron? Hombre, esto está petado de cosas. Es que esta gente todavía no ha desayunado. Son las 12:20 y yo ya he desayunado porque yo antes de ir a la confirmación he desayunado, pero ellos no han desayunado, así que tienen que estar muertos de hambre. Acabamos de dar de comer al gordis y así puede dormir durante el tiempo que estemos comiendo. Así que nada, vamos a comer. Bueno, aquí está lo que he llevado hoy, que es un vestido de Zara, que es de la temporada pasada, y los botines que me compré en Mango. Y ahora me voy a poner el chaquetón. Y esto es lo que pasa cuando tienes que salir y hace un frío que te cagas. Que al final acabas que no se ve nada de lo que llevas. El chaquetón es de Zara y este es de Mango, que me lo regaló mi amiga Andrea. Voy a empezar a mirar a la cámara y dejar de mirar al objetivo que está arriba. Sí. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos las chicas de tiendas. Bueno, de tiendas. Vamos a ir a la H&M que está aquí al lado. Y hemos dejado aquí al gordito durmiendo. Y se quedan los chicos en casa a ver si nos recogen la casa. Que dice Aaron que la va a recoger. Yo lo dudo todavía un poco. Pero bueno. Yo lo dudo que nos vayan a recoger. Pero bueno. Y antes no he grabado cuando veníamos de vuelta porque hacía un frío. Bueno, sigue haciendo frío. Porque es que hace viento. Y cuando hace viento hace mucho más frío. Así que es un poco coñazo. Pero bueno. Helador. ¿Tú piensas que hace frío helador? Yo voy aquí en plan con el chaquetón así en plan primaveral, por así decirlo. Y mi prima va aquí que parece que se va a la nieve. Pero ella siempre ha sido un poco exagerada para todo el tema de Yo hasta chaquetones. que no llegue a España no me quito el abrigo. Yo recuerdo el primer invierno que estuve aquí en Finlandia, que yo no sé si te lo he contado, Loida, pero el primer invierno que estuve en Finlandia yo llegué en febrero, el 3 de febrero, y estuve con el chaquetón hasta mayo, con el plumas. Exactamente igual que yo. Y no me lo quitaba, o sea, es que hacía frío y decía, sí, para pasar frío lo llevo puesto, ¿sabes? O sea, paso de pasar frío. Pero bueno, ahora soy mucho más valiente y muchas veces que si veo que hace sol, me salgo con el chaquetón en plan el veraniego y me harto de tener frío. El año pasado, creo que fue a principios de marzo. Lo de España no es frío. No, lo de España no es frío, por supuesto, eso no tiene nada que ver. El año pasado, a finales de febrero, principios de marzo, fui a Copenhague y miré el tiempo, iba a hacer 3 grados y aquí estaba haciendo menos 10. Y dije, bueno, pues me llevo este chaquetón que queda mucho más bonito en las fotos
y me pongo un cortavientos debajo. Yo no he pasado más frío en mi vida. Pero qué frío pasé, por favor. Hacía viento y hacía un frío que lo flipabas. Así que nada. Pero bueno, ahora estamos aquí y ahora queda un poco corte ir con la cámara así. ¿No te parece? Pero bueno, aquí vamos. Porque ha sacado H&M una nueva colección de primavera y como yo me voy en 2 semanas a España, pues cara de mi prima de vete a la mierda. Pero tú fuiste en Navidades y yo no fui en Navidades porque aquí yo estaba teniendo un bebé. Así que ahora me voy... No es justo igualmente. Ahora me voy 3 semanas a España y necesito cosas porque aquí lo que tengo es para congelarse de frío. Así que nada. Bueno, ahora vemos qué hay allí. De vuelta a casa y nos quedan 3 horas de camino todavía para llegar, así que nada, voy a despedir aquí el día de hoy porque supongo que cuando llegue a casa voy a estar súper cansada y no voy a tener ganas de coger la cámara y despedirlo y tal, así que espero que os haya gustado este fin de semana, que hayáis aprendido algo nuevo de Finlandia y nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Moi moi!